¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer el último video de los que los miembros del canal eligieron los temas y que el público del canal votó. Y que va a estar dedicado a la llamada tetradracma sirio-fenicia de época romana. Básicamente, la tetradracma era la denominación principal en las provincias sirias del Imperio Romano. Y no solamente en las provincias sirias, sino también en provincias vecinas como Mesopotamia. Estas provincias utilizaban como unidad monetaria la tetradracma. Y en primer lugar, hagamos una distinción metodológica, podríamos decir. Vamos a hablar de monedas provinciales, es decir, monedas imperiales acuñadas para circulación local, pero no monedas municipales. Si ustedes miran un catálogo, van a ver que muchas veces estas monedas van a ser descritas como Siria, como región general o país, Seleucide y Pieria, que sería la región específica, Antioquía, Antioquía del Orontes. Pero esto en verdad es incorrecto porque en esta época Antioquía y también otras secas funcionaban como emisoras de moneda provincial, es decir, moneda imperial acuñada por delegación de la autoridad imperial en el gobernador de las provincias, con lo cual son monedas casi, podríamos decir, imperiales, no son propiamente monedas cívicas como veíamos el caso de Apamea, por ejemplo, o de ciudades que emitían monedas que pueden o no tener el retrato del emperador. No, estas son monedas provinciales. Detrás de estas monedas está la autoridad del emperador. Y estas monedas provinciales tienen varias características particulares. Una es que generalmente incluyen emisiones en plata, cosa que obviamente no era el caso de las monedas municipales, que muy rara vez incluyen emisiones en plata, porque básicamente el derecho de acuñación de plata generalmente no se daba tan sencillamente, tan livianamente a una mera municipalidad, a una mera ciudad, por más importante que fuera esta, sino que básicamente la acuñación de metal precioso quedaba en manos imperiales generalmente. Con lo cual, una de las características principales de estas monedas provinciales es que van a incluir acuñaciones en plata. Dicho esto, digamos además que las monedas provinciales romanas son la continuación generalmente de las acuñaciones de algunos de los reinos helenísticos. En el caso de Siria y de las regiones de influencia de Siria, las acuñaciones provinciales son la continuación de las acuñaciones del reino Seleucida. Bueno, justamente por eso la tetradracma, que era la unidad monetaria del reino Seleucida, va a continuar siendo la unidad monetaria de la provincia romana de Siria o de las provincias de Siria. Lo mismo va a pasar con la tetradracma egipcia, que va a ser la continuación de la tetradracma tolemaica. La tetradracma provincial romana de Egipto va a ser la continuación de la tetradracma tolemaica, del reino de los Ptolomeos. Y la dracma capadocia va a ser la continuación de la dracma de los reyes de Capadocia. La dracma romana, Capadocia, bueno, en Capadocia los romanos también van a acuñar didracmas, como esta, a nombre de Lucio Vero, y también dracmas y hemidracmas. Bueno, justamente esa va a ser la continuidad en Capadocia, y así con todas las provincias, incluso aquellas de anexión tardía, como puede ser, por ejemplo, el reino nabateo de Arabia, en que la dracma de la provincia romana de Arabia va a ser la continuación del selá, la unidad monetaria ya de plata muy baja del reino nabateo. Otra cosa que hay que aclarar es que para la época en que los romanos se fueron apoderando de los reinos helenísticos, la moneda ya había empezado a devaluar. Las unidades monetarias de estos reinos ya habían empezado a devaluar. Ya no eran de plata pura. En el caso de la moneda egipcia, del reino tolemaico de Egipto, ya las monedas eran prácticamente de vellón. Eran las más devaluadas y por eso las tetradracmas del Egipto romano ya empiezan siendo de vellón, básicamente. En el caso de la dracma capadocia era bastante devaluada, podríamos decir, aproximadamente poco por encima del 50%, y en general las monedas de plata romanas de Capadocia tienen más o menos 50% de plata. En el caso de Siria,
todo indica que para la época en que los romanos, Pompeyo concretamente, anexa el reino seleucida de Siria, o lo que quedaba del reino seleucida de Siria, la tetradracma seleucida había perdido peso, ya rondaba los 15 gramos o poco más, el llamado sistema ático reducido, y contenían en torno a un 75% de plata, según algunos autores, según otros un 68% de plata. Y fíjense que justamente las primeras acuñaciones romanas para la provincia romana de Siria van a ser directamente la continuación de las acuñaciones seleucidas sin cambio de tipología ni nada. De hecho, los romanos, para la provincia de Siria, en la ceca de Antioquía, la antigua capital y ceca principal de los reyes seleucidas, va a continuar con las acuñaciones a nombre de Filipo Filadelfo, uno de los últimos reyes seleucidas, si bien no el último, fíjense, que reinó a comienzos del siglo I a.C., pero que básicamente se distinguen por tener la fecha que puede ser en alguna de las eras romanas. Concretamente, si ustedes se fijan, esta moneda fue acuñada ya bajo Augusto, y la fecha de esta moneda se ve en el exergo. La fecha es ZK, ZK en griego, que sería año 27. ¿Año 27 de qué era? Bueno, en este caso sería año 27 de la era cesarista. Era cesarista, con lo cual esto da el año 23-22 a.C., es decir, ya en el reinado de Augusto. Y sin embargo, fíjense que Augusto al principio todavía, como lo había hecho Pompeyo, como lo había hecho Julio César y todos sus antecesores, va a mantener, Marco Antonio también, van a mantener la tipología seleucida en las monedas. E incluso la titulatura del rey seleucida, Filipo Filadelfo, acá lo pueden ver, Basileus Filipú, Epifanú, etcétera, bueno, como en las monedas de Filipo Filadelfo. Augusto, con el tiempo, va a introducir su propia tipología y se va a establecer inicialmente el valor de la tetradracma en solamente 3 denarios, porque si bien todavía las monedas van a pesar en torno a 15 gramos, van a contener, como les digo, solamente un 68 a 75% de plata, según los distintos autores, según las distintas mediciones que se hicieron. Hacia el año 56-57 de nuestra era, Nerón, que ya estaba preparando la gran reforma monetaria, que va a modificar también el valor del denario romano, va a introducir monedas de plata más pura. El peso se va a mantener de forma similar, en torno a unos 15 gramos, pero las monedas a partir de ahora van a contener, según las mediciones tradicionales, en torno a un 80%, según la medición de Butcher, en torno a un 70-75%, pero según las mediciones más recientes, y esto es más probable y más seguro, porque se han hecho de forma mucho más seria, digamos, van a contener 835 milésimas, como las monedas de una peseta de Alfonso XII, por ejemplo, o de los francos de Napoleón III a partir de la década de 1860. Bueno, justamente eso se va a introducir un nuevo diseño para las monedas, que son las llamadas tetradracmas del águila. Las tetradracmas del águila, que tienen en su reverso, como pueden ver, el águila parada sobre un rayo. Es probable que la intención de Nerón fuera unificar los sistemas monetarios, porque la otra moneda importante en Oriente, no tanto por su gran circulación monetaria, sino por el hecho de que tenía enorme valor y enorme prestigio, era la tetradracma de Tiro, la tetradracma autónoma de la ciudad de Tiro. Tiro, en Fenicia, era una de las pocas polis, podríamos decir, que mantuvo su derecho, su privilegio de acuñación de plata. Y continuó acuñando en época romana y hasta la época de Nerón, concretamente hasta la revuelta de Judea, sus tetradracmas, también conocidas como shekel, autónomos, que son estos que ven acá, que continuaron, como les digo, venían acuñándose desde la época en que Tiro ganó la autonomía, independizándose de los reyes seleucidas, y se continuaron acuñando hasta la revuelta de Judea, justamente, y vienen fechadas en la era de Tiro, que era la era de la autonomía de Tiro.
Volviendo a la Ceca de Antioquía, entonces, tenemos que en el año 57, 56, 57, después de Cristo, Nerón aumentó el contenido de plata de las tetradracmas a unas 835 milésimas. Acá pueden ver una tetradracma y fíjense, como les decía, estas son las tetradracmas del águila, y estas tetradracmas, al menos inicialmente, tienen un doble sistema de fechación. Vienen fechadas por el año de reinado de Nerón, que en este caso es el año 7, fíjense, la letra griega Z, y el año 109 de la era cesarista. Concretamente, esto equivale exactamente al año 60-61 de nuestra era. Recuerden que en Siria se usaba el año macedonio, herencia justamente de los reyes seleucidas, que cambiaba más o menos a comienzos del otoño, en octubre, septiembre-octubre más o menos. Es decir, más o menos por esta época del año cambiaba el año. Con lo cual, los años de la era cesarista y todas las eras de cómputo romano de origen griego de Oriente caen a caballo siempre entre 2 años. Y tienen, obviamente, el águila parada sobre un rayo, obviamente una alusión al dios Zeus, y una palma. Este cambio de diseño, como les digo, se introdujo para diferenciar las monedas de mayor valor. Obviamente Nerón continuó acuñando tetradracmas en la Ceca de Antioquía, en Siria, hasta el fin de su reinado. Y de hecho, otra característica importante de las acuñaciones provinciales es que generalmente las grandes emisiones de monedas, sobre todo de moneda de plata, que vamos a ver en Siria y en otras provincias, pero sobre todo en Siria, corresponden justamente a periodos de enorme actividad militar en Oriente. Concretamente, en este caso, no en Oriente, y concretamente, en el caso de Nerón, va a estar relacionado en buena medida con la revuelta de los judíos, concretamente, porque los romanos tenían una inmensa capacidad logística para concentrar en un foco de crisis inmensos recursos militares y económicos, logísticos de todo tipo, de suministros, de soldados, de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en los años finales del reinado de Nerón vamos a tener emisiones muy extensas de tetradracmas. Acá tienen otra tetradracma de tipo de águila, pero fíjense que es muy diferente desde el punto de vista del estilo. En el primero tenemos un retrato bastante impersonal de Nerón, un retrato que no nos dice nada, en bajo relieve. Siempre, eso sí, con la égida sobre los hombros. La égida era una piel mágica que cubría los hombros de la diosa Atenea y que en este caso toma prestado el emperador como una forma de defensa, porque la égida era inexpugnable. Y contrasten el estilo de estas dos tetradracmas, la más temprana con este retrato plano, de poco relieve, bastante impersonal, y esta segunda tetradracma donde vemos a Nerón ya más como nos lo imaginamos, ¿no? Entradito en carnes, y es un retrato de muy buen estilo, por cierto, y de muy alto relieve, como pueden ver. La titulatura es casi siempre la misma, hay variaciones, pero en este caso viene en nominativo, como pueden ver, Nerón, Caesar, Sebastos. No todas las tetradracmas sirias de la época de Nerón son del tipo del águila. Fíjense, acá tienen una tetradracma acuñada a nombre de Nerón y de su padre adoptivo, el divino emperador Claudio, ya difunto por supuesto, por eso Divo Claudio. Y se supone que estas monedas tienen un contenido fino similar a las monedas del águila, digamos, pero no podría asegurárselos. En todo caso, estas monedas también Sydenham las había atribuido tentativamente a Cesarea en Capadocia, pero Cesarea no acuñó tetradracmas como denominación. En Cesarea la unidad monetaria en esta época era la dracma, y se acuñaban dracmas y hemidracmas, y más tarde se van a acuñar también didracmas y ocasionalmente tridracmas, pero nunca tetradracmas. Del mismo modo, el análisis de metal, el análisis del contenido de metal de las monedas, permitió ya a Walker, que hizo el estudio de metrología más importante que se hizo, el primer gran estudio de metrología, si bien, como les digo, tuvo muchos errores, porque se hizo en la década del 70 y todavía no había medios suficientes como para poder controlar bien el contenido de plata, pero sí Walker exitosamente pudo distinguir por el contenido de plata qué monedas eran atribuibles efectivamente
a Siria y qué monedas eran atribuibles a Capadocia. Luego del derrocamiento y de la muerte de Nerón va a haber un cambio importante en la tipología de las monedas. Bueno, fíjense que esta es una tetradracma acuñada para Galba. Galba, que va a ser el primer sucesor de Nerón y el primero de los emperadores que va a reinar en rápida sucesión luego del reinado de Nerón. Y fíjense que estas monedas ya no vienen más fechadas por la era cesarista, sino que vienen fechadas simplemente por el año de reinado. Concretamente en este caso, fíjense, tenemos el águila con las alas abiertas, parada pero ya no sobre un rayo, sino sobre una guirnalda de laurel, y la leyenda abajo es Etus Beta. Esto quiere decir año 2 del reinado de Galba. Las acuñaciones de tetradracmas en Antioquía van a continuar gran cantidad, manteniendo el fino de unas 835 milésimas bajo Vespasiano. Fíjense que obviamente bajo Vespasiano va a continuarse y va a culminarse la guerra contra los rebeldes judíos, con lo cual va a seguir siendo necesaria la cantidad de ingentes emisiones de moneda, sobre todo tetradracmas. También se van a acuñar algunos denarios en secas orientales, probablemente en Antioquía, pero más probablemente también en la propia Judea para el pago a las tropas. Y acá tienen una tetradracma relativamente temprana de Vespasiano. Vespasiano, que justamente fue proclamado cuando se encontraba con sus tropas, enviado ahí por Nerón para acallar la revuelta de Judea. Se retira a Alejandría y el 1 de julio del año 69 es proclamado emperador en Alejandría, con lo cual inmediatamente, estando muy cerca, por supuesto, de Antioquía, o relativamente cerca, las acuñaciones empiezan de inmediato a nombre de Vespasiano. Y esto también es una tetradracma, fíjense, con el mismo diseño que la que veíamos recién de Galba, pero la leyenda, para distinguirla, podríamos decir, de la de Galba, dice Etus Neu Yeru. Nuevo año sagrado, podríamos decir, Beta, es decir, 2, año 2 del reinado de Vespasiano. Año 2 del reinado de Vespasiano, esto quiere decir año 69-70, más o menos de septiembre u octubre del año 69 al septiembre-octubre del año 70. El año 1 de Vespasiano en general fue bastante breve, ya que fue proclamado en julio. Fíjense que sí, además tiene una palma delante del águila y el águila sostiene una guirnalda en el pico. Una cosa muy interesante que pasa con estas masivas emisiones de Vespasiano, sobre todo del año 2 del reinado, es que muchas monedas son producidas no solo en la seca de Antioquía, sino también en otras secas. Algunas se asignan a Tiro, otras se asignan a otras secas. Y fíjense, este es un caso muy interesante. Esta es una moneda que probablemente fue producida en la seca de Alejandría. ¿Por qué les digo que es muy interesante? Porque esta es una emisión, podríamos decir, dinástica, a nombre de Vespasiano en el anverso, con su retrato laureado, y a nombre del hijo de Vespasiano, Tito César, con su retrato laureado en el reverso. En esta época los Césares iban laureados. ¿Y por qué aparece Tito en esta moneda? ¿Porque Vespasiano quería promocionar a sus herederos? Sí, puede ser, esa es una de las razones, pero la otra razón es porque, más concretamente, esta moneda pudo haber sido acuñada más que nada bajo la autoridad de Tito, no como emperador aún, sino como César, pero como comandante militar de las legiones en Oriente, en funciones para reprimir justamente la revuelta de los judíos, concretamente. Es decir, que en buena medida Tito acá aparece como César, pero también aparece como líder militar, básicamente, y hasta cierto punto incluso como el paymaster, ¿no? Como el pagador de las tropas y de los suministros de parte de su padre Vespasiano. Ahora bien, yo ya les adelanté que las grandes emisiones de monedas provinciales de plata generalmente coinciden con una actividad militar importante y casi siempre, o prácticamente siempre, con la presencia del emperador justamente en la región relevante, concretamente en este caso en Oriente, concretamente en Siria. Y justamente
la siguiente gran emisión o la siguiente serie de grandes emisiones de tetradracmas sirio-fenicias o de tetradracmas sirias romanas va a tener lugar durante el reinado de Trajano. Concretamente Trajano, ya saben, esto lo expliqué en otro video, en el año 106 se va a anexar el reino nabateo de Arabia, todo en preparación a la gran invasión, su gran campaña militar contra el imperio parto, en cuya campaña él quería emular a su ídolo Alejandro Magno, ¿no? Con la invasión del imperio persa. Bueno, fíjense, esta es una moneda acuñada entre los años 103 y 109 después de Cristo, y lo sabemos porque vienen fechadas por el consulado. Y fíjense qué moneda más impresionante. Primero, se ha notado que los grabadores de los cuños probablemente fueran los grabadores de la Ceca de Roma en esta época, porque tienen un estilo impresionante estas monedas. Tienen un retrato muy fidedigno, muy parecido a los denarios. Y fíjense que además tiene varias cosas que son indicativas del área de circulación de esta moneda también. Debajo del busto laureado del emperador, con su titulatura griega siempre en torno, porque son monedas locales básicamente, tenemos el águila, que representa Antioquía. Ya vieron que las monedas de Antioquía tenían siempre el águila, desde la época de Nerón, y la masa o clava de Heracles o Melcat, el Heracles semítico, concretamente, que era el dios de la ciudad fenicia de Tiro, que como ustedes recordarán, era la emisora de una de las tetradracmas más prestigiosas, concretamente, por su gran calidad metálica. Esas tetradracmas ya, desde el estallido de la guerra de Judea, no se acuñaban más, pero estas monedas, en cierto modo, vienen a señalar que sustituyen también a la tetradracma de Tiro, porque tienen justamente como tipo de reverso a Heracles, es decir, Melkart, con la piel de león de Nemea anudada sobre los hombros, y un Melkart laureado. ¿Por qué laureado? Bueno, porque básicamente Melkart aquí es un poco asimilado a Trajano, en el sentido de que Trajano está por emprender una de sus tareas, sus trabajos, como Hércules, como Heracles. En este caso, el gran desafío de Trajano es nada menos que la conquista del imperio parto, con lo cual, en cierto modo, hay una especie de asimilación de Trajano con Hércules, y al mismo tiempo Hércules es el dios Melkart, el dios de Tiro. Y al mismo tiempo, fíjense que la dinastía de Alejandro Magno se proclamaba descendientes de Hércules. Y Trajano, en su campaña contra los partos, estaba planeando emular a su ídolo, Alejandro Magno. Con lo cual, todo cierra, como suele ser en el caso de la tipología de las monedas, suelen tener sentidos muy completos y muy profundos, que al mismo tiempo son simbólicos de una propaganda imperial, podríamos decir, muy eficaz. Esta moneda no tiene el año de potestad tribunicia, con lo cual no sabemos en qué año exacto se acuñaron, pero por la titulatura dice de Marjos, abreviado, ¿no? Exousías, que quiere decir tribunicia potestas en griego, potestad tribunicia, tribunicia potestates sería en latín, y pat, que es hipatos, que quiere decir cónsul, penta, es decir, 5. O sea que es una moneda del quinto consulado de Trajano. Esto quiere decir entre los años 103 y 109. Muy bien, justamente en el año 109, en que se calcula que se acuñó esta moneda que ven acá, Trajano introdujo una, entre comillas, devaluación de la tetradracma siria. En realidad, la palabra devaluación es incorrecta. ¿Por qué? Porque lo que hizo en realidad Trajano es introducir una reforma monetaria. A partir de acá, la tetradracma siria, según Butcher, pasó a acuñarse en plata de 500 milésimas, es decir, 50% plata, 50% cobre, con lo cual esto la colocó en paridad con con 4 dracmas capadocias, justamente. Concretamente, esta moneda se fecha, como les digo, en el año 109. La leyenda es similar a la anterior, pero estas tetradracmas del águila, por empezar, los grabadores son claramente sirios. Los grabadores, la mano de los grabadores se parece mucho a los bronces sirios que se acuñan en esta época en la Ceca de Antioquía, las monedas de bronce puramente locales. Así que son grabadores sirios.
Y además, claramente, al ser monedas acuñadas en plata más baja, la tipología cambia. Y la gente las distinguía perfectamente. Con lo cual les digo, no es una devaluación. Devaluación hubiera sido si Trajano hubiera querido pasar estas nuevas monedas por un valor igual a las anteriores. Pero en la realidad sabemos que en los tesoros aparecen mezcladas monedas anteriores y posteriores a esta reforma. Así que lo más lógico es pensar que mientras estas monedas eran valuadas en 3 denarios, las anteriores seguían valuándose en 4 denarios, si no hubieran desaparecido de la circulación inmediatamente siendo fundidas, porque la gente no es tonta. Y uno de los últimos tipos de tetradracmas acuñados por Trajano en Siria es este que ven acá, que tiene el busto de Trajano sobre la masa y el águila como el anterior, pero en el reverso aparece la tige de Antioquía. Y en el reverso aparece la tige, es decir, la fortuna, la diosa ciudad, la alegoría, la encarnación de la ciudad de Antioquía, sentada sobre rocas, con su cabeza torreada y velada, al estilo de las damas sirias, que usaban velos. Lo vemos, por ejemplo, en los famosos retratos funerarios de Palmira, por ejemplo. La cabeza torreada, indicando que se trata de una gran ciudad amurallada, y con espigas en las manos que simbolizan la riqueza de esta ciudad, la prosperidad, la abundancia, y con el dios río Orontes nadando a sus pies. Este es el dios río Orontes. Lo lindo de estas monedas es que además en la titulatura del reverso traen una fecha exacta, porque ahora sí dice Demarch, abreviado obviamente de Demarjos, Exousias, Iota Z, que en este caso es el año 17 de la potestad tribunicia, y dice Ipat Stigma, es decir, TRP 17 Cos 6 sería si estuviera en latín, 17ª potestad tribunicia y 6º consulado. En esta época Trajano ya se había lanzado ferozmente a la conquista del imperio parto. La proporción de aproximadamente 50% plata para la tetradracma siria se va a mantener durante los siguientes reinados de Adriano, Antonino Pío, que no acuñó moneda prácticamente tetradracmas sirias, Marco Aurelio y Lucio Vero, que se acuñaban muy poquitas tetradracmas sirias, Cómodo, Pesenio Níger. Si bien algunas mediciones a veces dan un poco más alto, por lo cual sospecho que en realidad es probable que la proporción de plata fuera un poco más alta, en torno al 60% o así, y hasta la época de Severo. Bueno, acá pueden ver una tetradracma de Adriano, de comienzo de su reinado. Eso se nota claramente por el retrato juvenil, con cuello largo, con coraza y paludamentum, que esto es típico incluso en Roma de los años 118, 119, más o menos. Concretamente, esta es una moneda del año 119 con toda probabilidad. Fíjense, nuevamente tenemos la titulatura de March Ex, es decir, de Marjos Exausías, Tribunicia Potesta, y Pat Gamma, es decir, Cos 3. El tercer consulado de Adriano fue en el año 119. Ahora, el águila, fíjense, y a partir de ahora y en estos reinados que les menciono, por lo general el águila va a aparecer parada sobre un muslo de animal. ¿Qué es este muslo de animal? Es una ofrenda religiosa, una ofrenda dada a los dioses. Es una de las primicias del sacrificio que se da a los dioses, y el águila está como tomando posesión de la ofrenda, probablemente en nombre de su dios tutelar, que es Júpiter, por supuesto, es decir, Zeus para los griegos. El que va a reducir drásticamente el contenido de plata de las tetradracmas sirias va a ser Caracalla. Caracalla va a acuñar una ingente cantidad de tetradracmas, pero en una multiplicidad de secas que incluso exceden con mucho las provincias sirias, y van a incluir incluso dependencias de Siria como Judea, Samaria, etc., y secas en Mesopotamia, y también secas en distintas regiones de Siria. Concretamente, fíjense, esta tetradracma no es de la seca de Antioquía del Orontes, esta tetradracma de Caracalla, es de la seca de Zeugma, en la Comagene siria, en el norte de Siria. Y obviamente que esto también está vinculado con una nueva gran operación militar del ejército imperial romano
con la presencia del propio emperador en estas regiones, que es una nueva invasión de los romanos al imperio parto, concretamente. Para estas emisiones masivas de tetradracmas que va a realizar Caracalla, se va a reducir considerablemente el contenido de plata de las monedas, que ahora va a pasar más o menos a en torno a la mitad, entre el 30 y el 25%. Algunas promedian un poquito más, algunas un poquito menos, pero en realidad estas diferencias de lectura se deben probablemente a la forma diferente en que se han realizado los ensayos. En general, las monedas romanas de plata tienen lecturas seguramente muy consistentes. En general, las aleaciones son bastante exactas, si se quiere. Con lo cual, digamos que estas monedas, yo diría en torno a 30% de plata. Bueno, esta entonces, les repito, es una tetradracma de Caracalla de la ceca de Zeugma. Y es una moneda que, como ven, está en un estado relativamente modesto. No es una moneda, digamos, en un estado lujoso, pero la quiero mucho porque la compré en el año 1995. Se la compré a un anticuario árabe en el barrio árabe de Jerusalén, que me la vendió con un certificado de autenticidad en árabe, etcétera, muy gracioso, que decía además que era un anticuario autorizado por el gobierno israelí para vender antigüedades. En algún lado lo tengo. Las emisiones masivas de tetradracmas iniciadas por Caracalla, de estas tetradracmas de plata baja, van a continuar bajo su sucesor, Macrino, que de hecho se va a quedar todo el tiempo en Siria, no va a llegar nunca a Roma y va a caer derrocado por una rebelión capitaneada por otro miembro de la dinastía de los Severos, el Agábalo, que finalmente se va a imponer. Y con lo cual Macrino siempre estuvo en Siria, siempre estuvo con el ejército imperial, con el grueso del ejército imperial en Siria, había acompañado como prefecto del pretorio a Caracalla en la campaña contra los partos, y bueno, básicamente entonces, obviamente que las acuñaciones de tetradracmas a nombre de Macrino van a continuar masivamente. Tetradracmas, como les digo, devaluadas, 30% de plata aproximadamente. Acá tienen una de Macrino. En este caso tenemos la cabeza laureada del emperador en el anverso, y el estilo se parece mucho a las tetradracmas de Caracalla, con el águila, con la guirnalda en el pico. Y en este caso, fíjense, como pasa con las monedas de Caracalla, tienen distintas iniciales o símbolos que designan la ceca. Porque en verdad, luego de que Antioquía apoyara a Pesenio Níger contra Severo, Severo básicamente castigó, entre comillas, a Antioquía, así dicen los autores, digamos, ¿no? Con lo cual la mayor parte de las acuñaciones van a pasar sobre todo a otras cecas, concretamente y sobre todo a la ceca de Laodicea, que en buena medida había funcionado durante mucho tiempo como el puerto marítimo de Antioquía. Y esta tetradracma de Macrino justamente está acuñada en Laodicea. Y la marca de la ceca de Laodicea en las tetradracmas de Caracalla y de Macrino es la estrella entre las patas del águila. Y acá pueden ver otra tetradracma de Macrino. En este caso, en lugar de la cabeza laureada, tenemos el busto militar laureado visto de frente. Con la coraza abajo se llegan a ver los ptérigues, el ptérix, que son estas tiras de cuero que sobresalían sobre el brazo, protegiendo el brazo, el hombro mejor dicho, y el paludamentum, que es la capa militar romana. Y esta tetradracma también, la tipología es siempre la misma, pero fíjense que el símbolo abajo del águila cambia. En este caso es un pequeño altar, y esto designa la ceca de Biblos en Fenicia, concretamente. Y así hay tetradracmas de Caracalla y de Macrino que podrían haber sido acuñadas en cecas tan variadas, tan diversas como Carrae en Mesopotamia, o incluso la propia Jerusalén, o sea, Aelia Capitolina. Justamente dijimos que Macrino va a terminar siendo derrotado y derrocado y muerto por los seguidores del nuevo emperador de la dinastía de los Severos restaurada, que es el Agábalo, justamente. Y acá tiene una tetradracma del Agábalo. Bueno, el Agábalo va a reducir más aún el contenido de plata de sus tetradracmas. Y definitivamente, en mi opinión, las tetradracmas de Agábalo, sobre todo las que llevan la marca de la ceca de Laodicea, pero que se estiman acuñadas en más de una ceca con esa misma marca, son las más comunes de todas las tetradracmas sirio-fenicias
romanas, digamos, ¿no? Fíjense que tienen la estrella esta, y en teoría sería la Odisea, pero se descubrieron distintos estilos, distintos grupos, podríamos decir, de acuñaciones, con lo cual tenemos que debieron ser acuñadas en distintas secas. Ni Severo Alejandro, ni Maximino el Tracio, ni Balbino y Pupieno acuñaron tetradracmas sirias, pero sí las acuñó Gordiano III. Gordiano III, fíjense qué interesante, también va a tener dos campañas militares contra los persas, justamente en Oriente, con la presencia del ejército imperial. En esta época, Antioquía no solamente va a acuñar tetradracmas, sino también antoninianos, o más probablemente una seca militar acompañando a Gordiano III con el ejército imperial en Oriente. Bueno, esta es una tetradracma de la época de la primera campaña militar de Gordiano III contra los persas. Obviamente se atribuye a la seca de Antioquía y básicamente esta moneda está un poquito descentrada, pero está muy bonita, está en muy buen estado. Y sabemos que es de la primera época porque simplemente dice de Marjos Exousias, es decir, Tribunicia Potestate. No designa ningún consulado. Esta entonces es la llamada primera emisión de tetradracmas de Gordiano III. Gordiano III va a realizar tres emisiones de tetradracma, y que además tienen características diferentes. La primera emisión y la última emisión son enormes y difieren en el contenido de plata. Las monedas de la primera emisión, que como les digo, más o menos 239, 240, época de la primera campaña, contienen más o menos un 30% de plata. Probablemente incluso mejor, un poquito mejor que las de Macrino, por ejemplo. Y definitivamente mucho mejor que las de la Gábalo, que contienen aproximadamente un 17,5%, es decir, unas 175 milésimas de plata nada más. Estas monedas se caracterizan por tener el águila, simplemente, y SC en el exergo, con la inscripción de Marjos Exousias. Hay una emisión muy breve entre el año 241, que no la vamos a comentar acá porque son monedas relativamente raras. Y luego tenemos la emisión final del reinado, que es la que designa el segundo consulado y que se fecha a partir del año 242 concretamente. Y fíjense que cambia la tipología. Ahora tienen el águila y debajo tienen un carnero con una creciente. El carnero es Aries, y es el símbolo zodiacal de Antioquía, que habría sido fundada más o menos por el mes de abril, creo que sería Aries, con lo cual ahora tenemos de Marjos Exousias y Patos to Beta, es decir, Tribunicia Potestate Cos 2. Bueno, estas monedas de la segunda campaña persa de Gordiano III, que lamentablemente va a ver su muerte en batalla contra Sapor I de Persia, el rey sasánida, tienen un contenido mucho menor de plata que las de la primera emisión. Estas vuelven a un estándar de contenido de plata similar a las tetradracmas de la Gábalo, aproximadamente 17,5%. Ahora bien, con su sucesor, Filipo el Árabe, que va a ser proclamado luego de la muerte de Gordiano III. Filipo el Árabe había sido el prefecto del pretorio y lleva este mote por ser de origen nabateo, es decir, justamente de un pueblo árabe. Tienen una peculiaridad. Por empezar, las monedas inicialmente retoman un estándar de mejor contenido de plata que la última emisión de Gordiano III, aproximadamente 22,5%, unas 225 milésimas, y se las acuña inicialmente en Antioquía, y existen fechadas con de Marjos Exousias, es decir, Tribunicia Potestate solamente, lo cual da la fecha 244, y de Marjos Exousias Hipato to Alfa, es decir, Cónsul 1. Bueno, Filipo asumió su primer consulado en 245, cuando llegó a Roma, así que esta moneda, por ejemplo, es del año 245. Las acuñaciones, además, van a incluir monedas a nombre de la esposa de Filipo el Árabe, Otacilia Severa, y a partir del año 245, como pasa en Roma, también a nombre de
Filipo II César, el hijo de ambos. Esta, por ejemplo, es una moneda de exactamente la misma emisión. Miren la particularidad que la titulatura de reverso corresponde siempre a Filipo I, ya sean monedas de Filipo I como de Otacilia Severa o de su hijo, Filipo II como César y más tarde como Augusto. Ahora bien, una de las peculiaridades más notables de la tetradracma siria durante el reinado de Filipo el Árabe es que algunas monedas fueron producidas en la ceca de Roma. Fíjense, bueno, esta moneda, como pueden ver, tiene un estilo totalmente romano. Si esta moneda fuera de bronce y estuviera en latín, parecería un as romano, ¿no? Pero en verdad es una tetradracma siria. Sin embargo, claramente esta es una moneda de la ceca de Roma, y no solo por su estilo, sino porque además lo dice. Fíjense, en el exergo, debajo del águila, la moneda lleva la inscripción Mon Urb, es decir, moneta urbana, o moneta urbi, que quiere decir la moneda, la casa de moneda de la urbs, y la urbs es Roma, por supuesto. Ahora bien, estas monedas son problemáticas. El contenido de plata es similar a las primeras dos emisiones de Filipo el Árabe en Siria, de tetradracmas sirias, es decir, más o menos un 22,5% de plata. Sin embargo, la inscripción se corresponde con el año 244, dice de Marg Exousias, es decir, Tribunicia Potestate, y omite el consulado. Muy bien, esto fecharía estas monedas en el año 244. Sin embargo, Macaulay sugiere que estas monedas, que claramente fueron acuñadas en la ceca de Roma y enviadas seguramente por barco para ser emitidas en Siria, en realidad fueron acuñadas en el año 246, en que la ceca de Antioquía estuvo temporariamente cerrada. No sabemos por qué estuvo cerrada y no sabemos por qué se enviaron monedas desde Roma para emitir en Siria, pero es una teoría bastante verosímil. Lo que sí, que esta moneda omite el consulado, con lo cual muchos catálogos las fechan en el año 244. Pero Macaulay la fecha en el año 246. Las últimas emisiones van a tener lugar en los años 247 y finalmente 248, 249. Y esto lo sabemos también por las fechas consulares. Y fíjense qué interesante, si bien las primeras emisiones omiten designar la ceca, estas últimas emisiones designan la ceca a la misma forma en que las monedas acuñadas en Roma designaban la ceca de Roma. En este caso, las monedas van a decir Antioxía, es decir, Antioquía. Y fíjense lo que les explicaba, que las monedas llevan en reverso la titulatura correspondiente a Filipo el Árabe, sin importar quién esté en el adverso. En este caso, fíjense, es una tetradracma a nombre de Otacilia Severa, la esposa de Filipo el Árabe. Pero en el reverso cita la potestad tribunicia y el tercer consulado en este caso. Por lo tanto, una moneda del año 247. Y finalmente tenemos las monedas del año 248-249. Estas monedas, cuando están flamantes desde ya, parecen de plata, pero cuando están usadas o corroídas o un poquito porosas, como es en este caso, parecen ya evidentemente, se ve que son evidentemente de vellón. Y es que justamente a partir de 247 Filipo revirtió al estándar de plata más impura de la última emisión de Gordiano III, es decir, de unas 175 milésimas, es decir, 17,5% de plata. Bueno, estas son monedas entonces ya del cuarto consulado. Acá la pueden ver, pero básicamente es todo igual a la que veíamos recién de Otacilia. Sí, cambian, a veces existen en las variantes de las distintas emisiones, en muchos casos, de que el águila puede estar mirando hacia la izquierda o mirando hacia la derecha. Pero fíjense, las dos dicen Hypatosto Delta, es decir, cónsul cuarto consulado, y Antioxía, y ese en el exergo. Entonces, una a nombre de Filipo el Árabe, Filipo I el Árabe, y la otra a nombre de Filipo II, su hijo, pero ya, fíjense, como Augusto. La titulatura es idéntica, la única forma de distinguirlos es, obviamente, por el retrato. Las tetradracmas sirias del reinado de Decio Trajano tienen también algunas peculiaridades. Decio mantuvo, en principio, el mismo contenido de plata que las monedas de Filipo el Árabe,
o incluso tal vez lo haya elevado ligeramente, según algunos testeos, en torno a unas 185 milésimas, fíjense. También, como pasa con las monedas de Filipo el Árabe y como pasa con las monedas de Gordiano III, hay un montón de variantes de bustos que no voy a detallar aquí. De Gordiano III hay con bustos con lanza al hombro y escudo, etcétera, etcétera, de Filipo también. Pero bueno, la peculiaridad principal de las monedas de Decio Trajano es que llevan marcas de oficina, fíjense. En este caso, esta tetradracma fue acuñada en la oficina cuarta y tiene 4 puntitos detrás del busto. Después el reverso es muy parecido a lo que veníamos viendo, si bien generalmente el estilo del águila en reverso va cambiando. Y acá lo tenemos al águila con la granada en el pico y sobre una palma, y ciertamente también cambia a veces de una misión a otra la orientación del águila. Por ejemplo, acá tienen otra tetradracma, fíjense, esta es de la oficina séptima, tiene una letra Z detrás del busto y tiene el águila vuelta hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Pero esencialmente es lo mismo. Al igual que Filipo el Árabe, Decio Trajano también acuñó tetradracmas a nombre de su esposa, Herenia Etrúsquila, a quien vemos aquí en una tetradracma con su pátina original de tesoro intacta, fíjense, y sus hijos Herenio Etrusco y Hostiliano. Y acá tienen una tetradracma a nombre de Herenio Etrusco como César. Y esencialmente es todo lo mismo, es todo igual. Los últimos emperadores romanos en acuñar tetradracmas sirias en Antioquía fueron Treboniano Galo y su hijo Volusiano. Fíjense, acá tienen una tetradracma de Treboniano Galo, esta moneda está prácticamente sin circular. Y tienen la particularidad también, como en el reinado de Decio Trajano, de llevar marcas de oficina. En este caso es la oficina séptima, fíjense la Z debajo del busto, con la peculiaridad de que las monedas de Treboniano Galo y Volusiano llevan marcas de oficina también en el cuño de reverso. Miren. Ahora bien, Treboniano Galo introdujo una devaluación brutal del contenido fino de plata en las tetradracmas, que pasó de, como les digo, más o menos el 18% o un poco más incluso del 18% bajo Decio Trajano a apenas un 8%. Si bien las monedas todavía se ven como blancas, de vellón blanco, incluso Walker en sus lecturas iniciales había obtenido una lectura de apenas 2,5% de plata. Esto claramente es incorrecto, pero fíjense que las monedas, si bien se ven de plata, esto se debe a un proceso de mejoramiento superficial de las monedas, pero porque en su interior estas monedas contienen menos del 10% de plata. Acá les muestro una tetradracma de la misma época acuñada a nombre de su hijo Volusiano. Así que bueno, esta es de la oficina primera, fíjense, tiene una letra alfa debajo del águila. Y con esta última tetradracma, muy bonita por cierto, que mantiene su color plateado original en buena medida y tiene una hermosa pátina o tono oscuro, me despido prometiéndoles que más adelante, y si los miembros del canal lo sugieren y la audiencia de este canal lo vota también, hacer un video sobre las monedas de bronce de la provincia romana de Siria. Así que con esa promesa me despido de ustedes y les deseo como siempre un feliz domingo.